Dice la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le he acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es bendita en sí misma, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Dios mío, es una palabra, Dios, de bendición para nuestras vidas, Señor. Te rogamos porque hoy tú nos hables a través de ella, porque hoy tú edifiques nuestras vidas, Señor. Padre, yo reconozco que, Señor, nada soy, tú lo eres todo, Padre. Por eso te pido, Dios, que me uses, Dios mío, y que cada palabra que salga de mi boca sea palabra puesta por ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice hoy cada corazón que está aquí para, Dios mío, atesorar tu palabra y aplicarla, Señor. Que cada uno de nosotros podamos ser oidores, Dios mío, y poderla aplicar, Dios, en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y he querido titularle, amado hermano, a esta palabra: el desierto, un lugar para adorar. Muchos conocemos y hemos oído y leído acerca de la historia de este gran hombre de Dios, e incluso cómo la Biblia lo describe como un hombre perfecto y recto, y sobre todas las cosas temeroso de Dios y apartado del mal. Pero según investigaciones estuve buscando, datan que la historia de Job y todo lo que vivió
se desarrolló en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, vemos cómo Job está entre los libros de Nehemías y Esther, pero realmente no está ubicado en los tiempos que se escribió esos libros, en los tiempos que se desarrollaron esas historias, sino que está ubicado en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. Y como así muchos libros que los vemos en un orden en la Biblia, pero realmente no se desarrolló la historia como ellos, como lo dicen el orden de cada uno de esos libros, sino que según los años. Este hombre tenía todas las posesiones y las mejores posibilidades. Tenía mucha riqueza, muchos criados, animales, y la Biblia lo describe sobre todo como el varón más grande de todos los orientales. O sea, como que era el más rico en su región. Y entonces aquí vemos cómo Job, teniéndolo todo, de un momento a otro lo pierde todo. Aún siendo un hombre recto y temeroso delante de Dios, Dios le permite a Satanás: mira, toma todo lo que tiene, quítale todo, pero fíjate, su vida no la toques. ¿Qué quería Dios dar a conocer a Satanás? Que simplemente Job tenía un corazón íntegro, que no importaba las riquezas que él podía tener, que no importaba los bienes materiales que podía tener. Dios sabía del hombre a quien estaba probando. Dios sabía y conocía del corazón del hombre a quien estaba probando. Y más adelante, si podemos, y le invito a que pueda ver los capítulos anteriores, y quizás algunos ya lo conocen, nos encontramos con dos tipos de panoramas. Cómo la esposa de Job le pide que maldiga a Dios y que muera. También vemos de sus amigos que ellos aluden o citan de que todo lo que Job estaba pasando es a causa de un castigo de Dios por algún pecado que él había cometido. Y todo esto pasa así, mis amados hermanos. Todo marchaba bien en la vida de Job hasta que llegó el momento tan fuerte donde llegó el desierto a su vida. Y es que a veces, mis amados hermanos, pensamos de que porque nosotros vivimos una vida recta e íntegra delante de Dios, no vamos a pasar por desierto. Y eso es un error, es un error. Que nadie te engañe y te diga que la vida del cristiano es una vida color de rosa. Porque no sé si le ha pasado, pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hemos pasado muchas veces más pruebas y más desiertos que cuando no conocíamos a Cristo. Pero la diferencia es que aunque tú estés pasando por desierto y por pruebas, ya tú no estás solo como andabas antes en el mundo. Ya tú tienes al Dios Todopoderoso de tu lado. Ya tú tienes a aquel que va a pelear por ti cada batalla, cada desierto que tú puedas enfrentar. Así que no temas. No temas si viene el desierto a tu vida. No temas si viene esa prueba difícil por la cual has estado temiendo y la cual has estado orando. Porque Dios va a estar contigo en todo momento. También está el caso de que muchas veces vemos a las personas pasar por desiertos o situaciones y lo juzgamos. Y pensamos entonces de que esa persona está siendo castigada por Dios, por algún pecado que esa persona cometió. Y realmente no es así. No podemos pensar de que esa persona la vemos ahora pasando por una prueba y decimos, claro, si el otro día hizo eso. Amado hermano, Dios es un Dios misericordioso. Dios no está con el látigo en la mano para que lo que tú hagas enseguida castigarte. Por supuesto, el pecado tiene consecuencias, pero no significa que el desierto por el cual tú puedas estar pasando y la prueba que estés pasando es a causa de un pecado que tú cometiste realmente. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. ¿Por qué somos llevados al desierto? Y tú te harás esa pregunta. ¿Por qué somos llevados al desierto? ¿Cuántos aquí han pasado por desierto? ¿Cuántos estamos pasando por desiertos? Y es que la vida del cristiano muchas veces está llena de desiertos. Pero de eso mismo quiero hablarte en esta mañana. Muchas de las veces que somos llevados al desierto es a causa de nosotros mismos. A causa de nuestro pecado. A causa de que cometimos un error y Dios muchas veces nos lleva al desierto. A causa de nuestras malas decisiones, de nuestra desobediencia. También somos llevados al desierto a causa de los malos consejos de otras personas. Porque muchas veces preferimos llevarnos por los consejos de otras personas antes que por los consejos de nuestro Dios. Y nos podemos comparar a los reyes de Israel. Ellos preferían oír lo que le decían sus
profetas, lo que le decía, ellos preferían escuchar lo que a ellos les convenía. Pero claro, cuando venía un profeta, un varón de Dios a decirle, esto es así y esto es así, no le convenía. ¿Por qué? Muchas veces nos comparamos con esos reyes de Israel que prefieren escuchar lo que nos gusta y no lo que no nos gusta. Porque a veces cuando Dios nos dice algo a través de una persona y no nos gusta eso, no nos gusta eso. Pero mi amado hermano, tienes que dejarte llevar por los consejos que Dios nos da. No por lo que tú quieras escuchar, no por lo que te gusta escuchar. Porque a veces esas mismas malas decisiones nos llevan a nosotros a pasar por el desierto. También vamos al desierto porque Dios así lo ha permitido. Porque es su plan y es su voluntad. Y podemos comparar esto con la vida de Job. Job fue necesario que pasara por el desierto. Aunque fuera un varón recto e íntegro, también nuestro Señor Jesús es perfecto, mi amado hermano. Nuestro Señor Jesús es perfecto. Caminó en total integridad y tuvo que pasar por el desierto. Así que no nos podemos quejar si Dios nos hace muchas veces a nosotros pasar por el desierto. Porque es necesario. Jesús tuvo que pasar por el desierto 40 días y en el desierto fue tentado. Pero ¿sabes qué? Ese desierto fortaleció más la relación de nuestro Señor Jesús con su Padre Celestial. Fortaleció más su vida espiritual. 40 días de ayuno ahí en el desierto. Y tuvo hambre y tuvo sed. Sí, pero se fortaleció completamente espiritualmente. Dios no planifica las cosas sin ningún motivo. Mi hermano, porque precisamente cada uno de nosotros tenemos que aprender a que los desiertos son necesarios. El desierto no es un lugar cómodo, ¿no? Es un lugar difícil. Es un lugar donde te sientes totalmente solo. Es un lugar donde no ves agua, todo lo que ves es sequía. Donde ves que las cosas no prosperan. ¿Cuántos se han sentido así muchas veces? ¿Cuántos nos hemos sentido así? Donde vemos que ¿qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo todo este caos? El desierto es así. Es un desierto, es un lugar seco, un lugar donde no hay fruto. Pero lo primero que quiero decirte en esta mañana, mi amado hermano, es que los desiertos son necesarios para fortalecernos y acercarnos más a Dios. Para Job las cosas iban tan bien, estaba en total prosperidad, pero Dios lo hizo pasar por desierto para demostrarle a Satanás y al mismo Job de que su fidelidad hacia él no dependía de los bienes materiales que poseía. Para demostrar también de que no te hace falta nada material para tenerlo todo. Porque quiero decirte en esta mañana que aunque te falten muchas cosas materiales, tienes lo mejor y es a Dios. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. No te hace falta las demás cosas que, son necesarias. No digo que sean necesarias. Pero lo más importante es tener a Dios en nuestro corazón. Porque puedes ver a muchos impíos, muchas personas en la calle que puedan tener muchas cosas materiales, que los ven que prosperan. Y yo no sé ustedes, pero yo me he preguntado, Señor, ¿por qué mi vecino que no es cristiano le van las cosas tan bien, prospera, tiene tantas cosas materiales? Y yo que te soy fiel, yo que oro, yo que te busco, no tengo todas esas cosas. Y es ahí cuando el Señor nos hace entender de que nada de eso es necesario. De que todo eso es vanidad. Porque un día te vas a ir de este mundo y no te vas a llevar todas esas cosas. Pero sí, lo más importante es tener a Dios. Porque es Dios que nos garantiza esa vida eterna. Es Dios quien nos garantiza la salvación. Así que no te pongas triste si ves al de al lado prosperar, aunque no sea cristiano, si lo ves prosperar a él. Ponte feliz porque tienes a Dios, y si tienes a Dios, lo tienes todo. Y es que cuando muchas veces las cosas marchan bien en nuestras vidas y todo va de viento en popa, a veces nos olvidamos hasta de orar. Porque pensamos de que no lo necesitamos. Pensamos de que ya todo está yendo bien, de que estoy cobrando bien, de que me está yendo bien en el trabajo. Pensamos de que ya no nos hace falta. Y quizás eso le estuvo pasando a Job. Job lo tenía todo. Oía de Dios, conocía de Dios, pero quizás había dejado a un lado su relación con Dios. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, que todo está bien y dejamos a un lado nuestra relación con Dios. Pero el Señor a veces tiene que mandar el desierto para demostrarnos de que sin Él nada somos. A veces el desierto es necesario para que Dios te recuerde, te refresque la mente
y te haga entender de que si no lo tienes a Él, no tienes nada verdaderamente. De que si lo tienes a Él, lo tienes todo. Dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y aquí habla, mis amados hermanos, de cuando Dios mandó al pueblo de Israel a vagar por el desierto alrededor de unos 40 años, cuando realmente podían llegar al desierto más rápido, en menos tiempo. Podían tomar un camino más corto que los llevaría a la tierra prometida en menos tiempo. Pero fue necesario ese desierto. Fue necesario ese desierto. Dice la palabra de Dios que fue necesario que lo llevara al desierto para allí probarlo, para allí afligirlo, para saber qué realmente había en su corazón. ¿Y sabes qué? Ese desierto demostró lo que había en el corazón del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia cómo el pueblo de Israel desobedeció a Dios, cómo se desvió de sus caminos, cómo a pesar de tantas señales que Dios les mandó, de tantos milagros que hizo, el pueblo decidió desobedecer a Dios totalmente? Y uno dice, wow, quizás ahora no vemos las mismas señales que vio el pueblo de Israel en el desierto, pero no sé si te preguntarías, ¿qué haría hoy el mundo si viera estas señales que Dios hizo en el desierto? Y es que, mis amados hermanos, harían lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Aunque los tiempos sean diferentes, el que es de corazón duro, muchas veces se va a quedar con el corazón duro, aunque vea las señales y los milagros que Dios hizo. ¿Por qué razón? Porque los desiertos son necesarios para probar tu corazón. Porque ahí en el desierto Dios prueba y ve de qué tú estás hecho. Si verdaderamente estás hecho de un buen material, si verdaderamente tienes una actitud de adoración, si verdaderamente en medio de tu desierto tú vienes delante del Señor y decirle, Señor, no importa por lo que estoy pasando, aún así yo voy a doblar rodillas delante de ti, porque este desierto es necesario para acercarme más a ti. Si me alejé, acércame más. No importa lo difícil que sea el desierto que estoy pasando, no importa, Señor, haya lo que haya pasado, el caos por lo que esté pasando, Dios, simplemente acércame más a ti, Señor. Dice Oseas 2:14, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y allí hablaré a su corazón. El Señor aquí en este pasaje se refiere precisamente a su pueblo Israel. Y en Oseas capítulo 2 vemos de cómo su pueblo se volvió a la riqueza ahí en el desierto, de cómo se volvió a la idolatría. Muchas veces dejaron a Dios a un lado y se inclinaron a adorar a otros dioses de otros pueblos. Se dedicaron al adulterio y a tanto pecado. Pero hay algo tan lindo en esto, que aún así, mi amado hermano, Dios en su amor tan grande, porque Dios tiene un amor muy grande. Tenemos que tener claro eso. Dios tiene un amor muy grande para nosotros. Y aún así, en ese amor tan grande, el Señor no se fijó en lo que hicimos, no se fijó en nuestro pecado, porque Dios no mira lo que tú hiciste en el pasado, no. Dios, cuando tú vienes delante de Él, no mira que si tú fuiste esto, que si tú fuiste lo otro. Simplemente Él desea que tú te acerques, que tú le entregues tu corazón, que tú te enamores más de Él. Porque muchas veces el desierto es necesario para enamorarnos más de Dios. El desierto es necesario para acercarnos más a Dios. Porque si estuviste alejado, a veces en medio de esos procesos difíciles no vemos otra solución, otra salida que venir delante del Señor. Cuando se nos agotan nuestras fuerzas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando ya no podemos más? Simplemente entregamos todo en las manos del Señor. Simplemente, Padre, entregamos esta carga, entregamos esta situación. Y ahí en medio de ese proceso Dios lo usa para enamorarte más. Fíjense cuánto Dios nos ama, que a pesar de ser pecadores, a pesar de diariamente cometer errores, el Señor quiere que nos acerquemos más a Él y que nos enamoremos mucho más de Él. Es lo que quiere el Señor para tu vida. Y lo segundo que quiero compartir contigo en esta mañana, y quiero decirte que el poder de Satanás es limitado. Tiene un límite. Dice Job 1:12, dijo a Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y aquí vemos, fíjense, cómo Satanás tiene que pedir permiso
para probar a Job. ¿Cómo tiene que pedirle permiso? No es que Satanás va a hacer lo que quiera. No. Satanás no puede pasar por encima de la autoridad de Dios. Dios le dice, quítale todo lo que tienes, pero no toque su vida. Porque si es por Satanás, él arrebata su vida totalmente, destruye su vida totalmente. Porque para eso vino el diablo, para matar, para hurtar, para destruir. Y eso es lo que quiere con tu vida, quiere destruirte. Pero si hoy tú estás aquí, a pesar de tu desierto, a pesar de tu prueba, si hoy tú estás aquí firme, es porque Dios no le ha permitido a Satanás tocar tu vida. Porque ¿sabes qué? Satanás tiene un poder ilimitado. Y si Dios no le permite tocarte, Él no lo hace. Él no lo hace. Porque no hay nada por encima de la soberanía y del poder de Dios. Ten en cuenta eso. No tengas temor del diablo mentiroso ese que muchas veces trata de engañar. No tengas temor de él. Porque el que va contigo es mucho más grande. Y como dice su palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no tengas temor al diablo mentiroso. No le tengas temor a su poder, porque nada puede más que el Dios que tú tienes. Nada puede más de aquel que pelea por ti. Satanás no puede hacer nada en nuestras vidas, a menos que nuestro Dios se lo permita. Así que tú puedes estar tranquilo. Camina tu vida tranquilo. No andes con preocupaciones. No andes con temor. Ay, no, que Satanás está cerca de mí. Sí, él anda como león rugiente, pero él no puede contra ti. Porque si tú estás cerca del Señor, él no te va a poder hacer nada. Y precisamente quiero citar en la palabra del Señor un salmo muy conocido, y es el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tú tienes que creer eso. Esa palabra, esa promesa es para ti. Aunque caigan 1000 y 10,000 a tu lado, a ti no van a llegar, porque tú estás bajo la sombra del Omnipotente. Y me encanta este último versículo. Dice, porque has puesto a Jehová, al Altísimo, por tu habitación. Y es una condición que Dios nos pide. Sí, tú vas a andar protegido, tú vas a andar bajo la protección divina, pero con una condición: de que pongas a Jehová, al Altísimo, por tu habitación. De que no hay lugar y no hay persona más favorita para ti que sea el Señor Jesús, que sea Jehová nuestro Dios. Porque si Job estaba protegido, si Job Dios lo guardaba, era porque era un hombre íntegro y un hombre temeroso de Dios. Pero además era un hombre que tenía a Jehová, el Altísimo, por su habitación, y que andaba en todo momento bajo la sombra del Omnipotente. No podemos pretender ser protegidos por nuestro Dios de nuestro adversario el diablo estando en pecado. Esa condición nos aleja de Dios. Y si estamos alejados de Dios, ahí sí estamos expensos a que el diablo haga con nosotros lo que él quiera. Porque fíjense, Dios va a guardar a los hijos suyos que andan en integridad. Dios va a guardar a aquellos hijos que andan en el temor del Señor. Dios va a guardar a aquellos hijos que anhelan andar en santidad y en integridad delante de Dios. Es una condición que el Señor te pide. Ponlo a Él por tu habitación. Que no haya un lugar más íntimo y más preferido para ti que estar en la presencia del Señor. Y lo tercero que quiero decirte en esta mañana: no culpes a Dios. No culpes a Dios por tu desierto. No culpes a Dios por lo que has estado pasando. No culpes al Señor si perdiste algún familiar querido. No culpes al Señor si verdaderamente perdiste cosas valiosas en tu vida. Solamente adora a Dios. Como Job hizo, solo adoró. Sí, es cierto que el desierto es difícil. Es cierto que las pruebas son difíciles. Es cierto que perder un familiar querido es difícil. Es triste. Es cierto que ahí en medio de ese proceso lloramos y nos quebrantamos delante del Señor. Y muchas veces le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy pasando por esto, Señor? Es cierto, mis amados hermanos, que a veces es muy difícil
adorar a Dios, alabar a Dios en medio del desierto. Pero déjame decirte algo. No hubo persona que pasara un proceso tan difícil o un desierto tan difícil como el que Job pasó. Dice Job 1:20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Esta actitud de Job, mis amados hermanos, es impactante. Es impactante. Por un momento quiero que pienses, ¿qué harías tú en el caso de Job? ¿Culparías a Dios por lo que te ha estado pasando? ¿Te alejarías de Él? ¿O simplemente le adorarías a Él? Simplemente, a pesar de tu desierto y tu proceso, le rendirías totalmente adoración al Señor. Alabarías su nombre. Aunque esté pasando por pruebas y situaciones, Señor, yo te voy a adorar. Me voy a postrar delante de tu presencia y voy a adorarte y voy a rendirte toda adoración a ti. ¿Qué haríamos, mi amado hermano? ¿Adoraríamos al Señor? Este golpe que Job sufrió, mis amados hermanos, fue casi suficiente como para matar a un hombre. Porque yo no sé cómo ustedes reaccionarían ante esto, pero ante perder todos los bienes, tu casa, tus hijos, es algo duro, es algo difícil. Ponte a pensar, ¿qué harías? Nada más difícil que lo que este hombre pasó se compara a esto. Simplemente reconoció de que la total soberanía pertenece al Señor. Así que, en medio de tu proceso difícil, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a adorarle? Vemos aquí como en medio de su proceso difícil y de su desierto más duro, aquí vemos las profundidades de su consagración por su adoración al Señor. Aún durante este momento tan terrible, durante momentos como estos, solamente unos cuantos adoran. Durante desiertos difíciles, solamente unos cuantos adoran. Mientras muchas veces la mayoría culpamos a Dios por las cosas que nos pasan. Y no es culpa de Dios, mis amados hermanos. Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa de lo que te pueda estar pasando. Simplemente son desiertos y procesos que a veces son necesarios. Pero Dios a veces en medio de esos desiertos y esos procesos nos prueba a ver cuál es nuestra actitud. A ver si verdaderamente le culpamos, si verdaderamente nos quejamos o si verdaderamente le adoramos. ¿Qué hacemos realmente con quejarnos? Porque en medio de nuestros procesos difíciles, de nuestro desierto, lo que hacemos muchas veces es quejarnos. Y Dios lo que recibe es quejas y quejas y quejas y quejas. Sí, hay mucho apagón. Sí, hay mucha necesidad. Y lo que el Señor recibe muchas veces es queja y queja y queja. Cuando lo que el Señor debe recibir es adoración y oración y doblar rodillas en todo momento. Porque ¿qué hacemos con quejarnos? ¿La queja resuelve algo? La queja no resuelve nada. Pero ¿sabes qué sí resuelve? Adora al Señor. En medio de tu proceso difícil, adora y ora en totalmente a Dios. Dios no quiere escuchar tu queja. Él simplemente quiere escuchar tu adoración, tu clamor en medio de tus procesos. No hay nada mejor que hacer que en medio de tanto caos solo adorarle a Él. Porque simplemente te invito a que cuando tú pases por desierto y en medio del desierto que puedas estar pasando, compárate con Job. Compárate con Job. Compárate con su vida. Porque quizás tú tienes a tus hijos, estás pasando por necesidades, pero tienes a tus hijos, otros no los tienen, lastimosamente. Pero dale gracias a Dios en medio de todo. Adora a Dios en medio de todas las cosas. Job, en medio de su desierto, reconoció la soberanía y el poder de Dios, su omnipotencia y su majestad. Y sobre todo, algo que me encanta, y es que bendijo el nombre del Señor. Porque es que en medio de tu proceso tú le puedes decir: Señor, gracias por la prueba que he estado pasando. Bendigo tu nombre porque sé que tú estarás conmigo en todo momento. Esa es la confianza que tenemos que tener como hijos de Dios. Y qué lindo es poder bendecirle, poder bendecir el nombre de Dios.
También cabe resaltar que un dato curioso, que mis amados hermanos, la palabra omnipotente en la Biblia aparece 31 veces. Y de estas 31 veces, 19 veces aparece en el libro de Job. Porque Job, en medio de todo ese proceso largo y difícil, nunca dejó de reconocer la omnipotencia de Dios, su soberanía y su majestad. Así tenemos que ser nosotros. Sé como Job. No alguien que culpe a Dios, sino un adorador que adore a Dios en medio de desierto. Tu desierto, mi amado hermano, se tiene que convertir en un lugar de adoración y de encuentro con Dios, y no en un lugar de quejas y culpas. Y quisiera concluir en esta mañana que si hay algo que Job pudo obtener de toda esta experiencia amarga por la que pasó, que no fue cualquier cosa, fue algo difícil, fue algo muy lindo. Y es que lo mejor que le puede pasar a todo ser humano es conocer a Dios. No hay nada mejor. Sí, conociste a tu esposa, a tu esposo, y das gracias a Dios porque fue un regalo de Dios. Pero no hay nada más especial y más hermoso que haber conocido al Señor Jesús. No sé cómo era tu vida pasada, pero mírate ahora. Mira el cambio que Dios ha dado a tu vida. Y todo es resultado de tener un encuentro con Dios. Todo es resultado de conocerle a Él. Porque no hay nada mejor que conocer a nuestro Señor Jesús. Y me encanta este pasaje que quiero citarle en esta mañana. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job quizás conocía a Dios de oídas, de las historias que le habían contado sus antepasados, sus padres, pero no conocía a Dios como un encuentro cara a cara con Él. Y este desierto provocó que Job tuviera un encuentro cara a cara con Dios. Así que no te entristezcas si estás pasando por el desierto. Simplemente confía y espera a que ese desierto, esa prueba por la que estás pasando, te va a llevar a tener un encuentro más cercano con el Señor. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a culpar a Dios? ¿Te vas a quejar? ¿O simplemente vas a decirle, Señor, en medio de mi proceso difícil, yo quiero tener un encuentro contigo, un encuentro que cambie mi vida y que este desierto sirva para fortalecer más y más mi vida espiritual? Porque el objetivo de Dios en todo momento de nuestras vidas y en la Biblia es que cada uno de nosotros tengamos una relación de intimidad con el Padre cada día más cercana a Él. Él no quiere que te alejes, Él no quiere que le culpes, Él quiere que te acerques y que simplemente le adores. Y esa era la palabra para ti, amada iglesia, en esta mañana. Quizás no es una palabra larga, extensa, pero para mí ha sido una palabra de bendición, porque me he encontrado en estos días, cuando estaba preparando la palabra, me he encontrado en momentos de desierto. Y yo decía, Señor, preparando este mensaje, me estás haciendo pasar por desierto. Y hablaba mucho a mi vida porque ¿qué actitud iba a tomar en medio de mi desierto? ¿Cómo iba yo a pararme frente a ustedes y decirle adoren a Dios cuando quizás yo no lo hago? Y habló mucho a mi vida porque el Señor me está diciendo, estás preparando ese mensaje, pero ese mensaje es para ti. No es solamente para la congregación, también es para que hable a tu vida y para que fortalezca de manera especial tu vida.